Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 74. Una de las características que va a tener la CEDA durante su permanencia en el gobierno, tanto cuando tenía 3 diputados como ahora, que ya tiene 5 y su peso específico es mayor, es dentro de los representantes del Consejo de Ministros, es quien tiene más peso, quien tiene más volumen, es el tratar de endurecer las penas contra los actos de rebeldía como los que tuvieron lugar el 6 de octubre de 1934 en Cataluña, con el presidente de la Generalitat como principal protagonista y, por supuesto, el resto de hechos en toda España que dieron lugar a lo que se llamó la Revolución de Asturias, pero que en realidad fue, como saben, un movimiento insurreccional en todo el país. Ya mencionamos en el capítulo anterior algunas de las reformas militares que con más prisa se acometieron, la de los nombres tradicionales de las unidades del ejército, reintegrando los regimientos de infantería y caballería y los batallones de cazadores, fue una de estas decisiones, de tal manera que vuelven a tener los nombres de Guadras, Lepanto, Milán, Aragón, Otumba, Zamora, Granada, Badajoz y otros nombres míticos, algunos de los cuales procedían de los antiguos tercios. Luego, ese sentimentalismo que mencionábamos, al que hace alusión Gabriel Cardona, el militar historiador tristemente fallecido y experto en la guerra civil, miembro de la Unión Militar Democrática, sobre lo importante que es la traición, lo importante que son los sentimientos en el ejército y esa decisión de Manuel Azaña de eliminar de un plumazo todas las unidades con todos los historiales de las mismas y que tuvieron que resucitarse en 1935. España era un país atrasado desde un punto de vista industrial, por lo que es normal que el presidente del Consejo de Ministros tratara de reforzar y de potenciar las fábricas y los proyectos industriales que había en estos momentos en el país. Barcelona había sido la capital industrial por excelencia, también el motor económico de España durante muchos años, junto con el País Vasco. Estamos hablando fundamentalmente de la segunda mitad del siglo XIX, es en Barcelona donde se desarrolla fundamentalmente la revolución industrial, y Madrid intenta también sacar pecho tratando de potenciar su industria textil, precisamente rivalizando con la catalana. Esto es algo incipiente en 1935 y que después, por supuesto, de la guerra civil, pues va a tomar un sentido muy distinto al que llevaba, a la tendencia que había llevado, mejor dicho, desde 1848, que podemos considerar como primer año de la revolución industrial en España. Barcelona una vez más sale a la palestra cuando ya se había conseguido estabilizar el orden público en todo el país. Estamos hablando de junio de 1935, finales de junio de 1935, de repente en Barcelona un tranvía incendiado es arrojado sin conductor contra unas instalaciones en un claro atentado y hay una decisión unánime por parte del gobierno de que se declare el estado de guerra en Barcelona y su provincia a instancias y petición del jefe de la División Orgánica de Cataluña, por lo que el ministro de la Guerra y el ministro de Gobernación, ambos juntos van a coger un tren para dirigirse a Barcelona y presentarse allí y hacer valer esa declaración del estado de guerra con el respaldo del gobierno hacia el jefe de la División Orgánica. Luego veremos a Portera Valladares, que ya no era en estos momentos el delegado del gobierno en Cataluña, esa especie de gobernador general de Cataluña que sustituía al presidente de la Generalitat, que por supuesto estaba en prisión en ese momento, y la Generalitat suspendida, y como ministro de la guerra, porque por supuesto al declararse el estado de guerra será el ejército el que asuma las competencias de orden público en Barcelona una vez más, el señor José María Gil Robles. En esta ocasión, la declaración del estado de guerra será ratificada por el presidente de la República, por Niceto Alcalá Zamora, a instancias del Consejo de Ministros de Alejandro Lerroux. Con el acuerdo de llevar a investigación y resolución en el Tribunal de Garantías Constitucionales a los 2 diputados, Manuel Azaña y Casares Quiroga, que habíamos mencionado en el episodio anterior, hay un voto particular de las izquierdas donde hacen una declaración conjunta que dicen que los diputados que suscriben
como vocales de la comisión especial nombrada para dictaminar sobre la propuesta de acusación contra los señores Azaña y Casares Quiroga, disintiendo en todo el dictamen de la mayoría que propone haber lugar a la acusación pretendida, formulan el siguiente voto particular: Azaña y Casares Quiroga no han cometido acto alguno que pueda ser merecedor de sanción penal. A través de las polémicas en la prensa y de los debates en el Parlamento se han creado prejuicios políticos debido a pasiones partidistas irrefrenables. Está claro que en este momento el odio que empieza a existir entre los propios políticos lleva a situaciones como esta que estamos mencionando, donde se busca, a través de los medios de comunicación, hacer un ruido mediático que trate de erosionar al contrario hasta el punto de llevarlo a los tribunales, como va a suceder aquí con Azaña y Casares Quiroga, como sucederá luego al contrario con la Falange Española a partir de marzo de 1936, algunos dirigentes de la CEDA, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo que creo que va a marcar dos bandos irreconciliables, porque estos que ahora están en prisión, que están siendo acusados, que tienen la posibilidad de ingresar en prisión, estoy hablando ahora de Azaña y de Casares Quiroga, en prisión, por supuesto, hablo de Jus Companys, hablo de Largo Caballero, serán indultados en 1936, restablecidos en sus cargos y pasarán de rositas por la acusación de rebelión, como iba a suceder en la amnistía de 1933 con Sanjurjo y muchos de los militares que habían formado parte directa o indirectamente de aquella intentona golpista, y que ahora mismo los vemos precisamente ocupando puestos de responsabilidad dentro del ejército, uno de ellos Manuel Godet, el coronel Varela Iglesias, el propio general Mola, que había sido retirado del ejército, y ahora mismo están ocupando los puestos de mayor categoría militar. No solamente esto, sino que tienen influencia sobre el ministro de la Guerra, sobre José María Gil Robles, para modificar los mandos de las distintas divisiones orgánicas y de las brigadas, haciendo movimientos de tal manera que se alejan de Madrid a los militares más díscolos con la corriente política en el gobierno en este momento. De esa forma empieza a extenderse el uso del término general mandil, que era el apelativo o el adjetivo que empleaban estos militares, que luego formarán parte de la Unión de Militares Españoles, contra oficiales que formaban parte de la masonería. Masonería que va a estar prohibida a partir de 1934, los militares no podían pertenecer a las logias masónicas, aún así muchos de ellos, por supuesto, eran o habían sido masones, unos de ellos sospechosos de formar parte de este tipo de organizaciones, Cabanellas o Ramón Franco Bahamonde, que habían sido de los que habían estado conspirando contra la dictadura del general Primo de Rivera primero, de Berenguer después y del almirante Aznar en último término. En otro orden de cosas, un famoso escritor muy ligado al conservadurismo, Ramiro de Maeztu, es nombrado miembro de la Academia Española. También tenemos que echar un vistazo a los intelectuales españoles porque se van a dividir en 1936, incluso en las propias familias. La familia Machado, de procedencia conservadora, donde veremos a Antonio Machado siendo muy fiel a la República después de 1936, del 18 de julio, sin embargo sus dos hermanos, Manuel Machado y un tercero en discordia que era funcionario de prisiones, serán afines a los sublevados. Lo vamos a ver en Ramiro de Maeztu, que acabo de mencionar, como incluso es detenido y acabará fusilado por parte del bando republicano. Miguel Hernández en otra parte. Esto da para un capítulo completo, el tema de los intelectuales en uno u otro bando. Muñoz Seca, también, que será detenido en 1936, todos aquellos que habían influido con sus publicaciones, con sus obras de teatro, con sus libros, con su literatura, al fin y al cabo, iban a ser detenidos y tratados prácticamente con la misma contundencia con la que fueron tratados los diputados a Cortes. Más de 140 diputados fueron asesinados, fusilados, ajusticiados, como quieran ustedes llamarlo, durante la Guerra Civil. Estamos hablando de unos 70 de un lado y 70 de otro, aproximadamente en términos casi del 50%. Posteriormente, después de finalizar la Guerra Civil,
Muchos diputados de izquierdas que fueron detenidos a posteriori fueron también fusilados. Esto, que digo que da para 1 o 2 capítulos completos, lo trataremos una vez que abordemos ya 1936, pero es bueno que veamos cómo Juan de la Cierva, en este caso un ingeniero famoso, inventor del autogiro, como Ramiro de Maeztu, y como grandes celebridades del mundo de las letras, del mundo de las artes y también, por supuesto, del mundo de la tecnología, en este momento estaban constantemente ocupando páginas en prensa y luego serían protagonistas, desgraciadamente para ellos, en 1936. En los discursos de Gil Robles, en Medina del Campo, en Valencia, en aquellos lugares donde empieza a dirigirse a masas enfervorizadas que apoyan a su partido y a la confederación de partidos que aglutinaban la CEDA, así lo veremos en Valencia, respaldado y apoyado por Lucia, el líder de la derecha regional valenciana, que estaba integrada dentro de la CEDA, Lucia, que era ministro igual que Gil Robles. Todos ellos van a participar en estos discursos, tanto Luis Lucia, que era ministro de Comunicaciones, como Rafael Aizpún, que era ministro de Industria y Comercio, en los actos tanto en Mestalla, que entonces estaba bastante alejado del centro urbano de la ciudad de Valencia, como en la Plaza de Toros. En todas las declaraciones que hacen se focalizan mucho con el tema del orden público y en que hay que ser duros a la hora de reprimir este tipo de violencia, este tipo de actos, para evitar que se vuelvan a suceder. Hay un miedo atroz a la revolución como había sucedido en Rusia en 1917, 18, 19, con la guerra civil rusa también, que se menciona poco después precisamente de ese levantamiento de los bolcheviques. Luego ese traslado a España en algo que no hacía tanto tiempo que había ocurrido, pues causaba auténtico temor entre las clases más conservadoras, no solamente las clases medias y las clases conservadoras, también los pequeños propietarios, sobre todo en las zonas de Castilla la Vieja, de León, donde estos propietarios que tenían pequeñas parcelas prácticamente de subsistencia y que habían sido también perjudicados por la reforma agraria, estaban mucho más unidos al partido agrario o a la CEDA que a los partidos de izquierdas o a los sindicatos. No olviden que de ahí surge precisamente el embrión de lo que luego más tarde sería Falange Española, con Onésimo Redondo y esa unión que hace con Ramírez Ledesma para crear las Jons. A Gil Robles, en esa puesta en escena moderna de los grandes retratos, empieza a tratársele como jefe, el apelativo que luego empleará precisamente en la campaña electoral de 1936, pidiendo el poder, pidiendo que le dieran el poder. Era una forma de llamar al voto un tanto particular. Comentaba que todo este tipo de concentraciones no tenían el valor de un comicio, sino que aspiraban a aplastar al adversario político. Las declaraciones de Gil Robles son ya muy agresivas contra la izquierda, muy agresivas contra todo lo que había sucedido entre 1931 y 1933, así podemos citar textualmente: la CEDA fue al poder acuciada por el problema que se planteaba en España, que no era un cambio de gobierno ni algo que indicara un avance de justicia social, sino un problema de ser o no ser en el orden de la civilización o de la barbarie. Ante esta grave situación, acudimos en socorro de la patria y no tenemos otro lema que salvarla a costa de todos los sacrificios. Lucia, en este discurso, dirá también: los hombres de derecha regional valenciana pertenecen a la generación de la guerra, generación distinta a aquella pequeña de corazones arrugados por el egoísmo de la generación del 98, que dejaron la patria deshecha. Las revoluciones, que no me asustan, solo tienen dos periodos: el periodo de la destrucción y el de la reconstrucción. Para destruir todos son buenos, pero pocos sirven para construir. Por eso las revoluciones saben a dónde quieren ir, pero no saben a dónde van, porque ese es el gran secreto que se reserva a Dios. Gil Robles habla de la coalición que está en estos momentos en el gobierno: Partido Republicano Radical, Partido Agrario, Partido Liberal Demócrata y la CEDA, más algún ministro independiente sugerido, vamos a decirlo así, por el presidente de la República, por Niceto Alcalá Zamora. Precisamente hablando de la coalición que gobierna, dice que tiene que realizar una tarea rápida y urgente que se traduce en primer término en continuar la lucha contra el espíritu revolucionario que, aunque dominado materialmente,
está todavía en el más hondo de las almas de muchos desgraciados de nuestros conciudadanos. Al poder público le corresponde la tarea fundamental de mantener íntegramente, cueste lo que cueste, el orden material en la sociedad española. Pero se engañarán los que crean que esta tarea tiene que realizarla únicamente el poder público. El Estado tiene la fuerza, el gobierno posee los elementos coactivos, la autoridad dispone de los resortes necesarios para rechazar la fuerza con la fuerza y poner ésta al servicio de la razón. Pero el aquietamiento de los espíritus no es labor exclusiva de la fuerza, de los fusiles o las bayonetas. Hay que buscarlo por otro camino, aunque no ha de ser el de las claudicaciones cobardes ni el de las transacciones que tienen mucho de renunciación de aquello que el poder público no puede renunciar jamás, sin claudicar de su propio contenido. Pero suponiendo que la autoridad esté en su sitio, supuesto que el poder público no claudique y que imponga el resto de la ley a altos y bajos, hace falta llevar a la sociedad un hondo y profundo sentimiento cristiano, un sentido de justicia social que habrá que imponer no para destruir la economía, sino para coordinarla, no para arruinar a los ricos, sino para en lo posible elevar el nivel de los pobres. Y esto es lo que decían tanto Lucia como Gil Robles en aquellas manifestaciones masivas, en aquellos mítines masivos que tuvieron lugar fundamentalmente en Valencia, igual que en Valencia había sacado músculo Manuel Azaña. De Manuel Azaña y de Izquierda Republicana hablaremos específicamente en el próximo episodio. Mientras tanto, en la Generalidad catalana, se habla del uso de la bandera catalana. El señor Pi i Pont, con estos apellidos tan simpáticos, era en estos momentos el gobernador general de Cataluña, había sustituido a Portela Valladares cuando éste va a asumir la cartera de gobernación, y Pi i Pont es preguntado por la prensa sobre el uso de la bandera catalana y si ésta se podía emplear, a lo que va a contestar: un particular puede colocar solo la bandera catalana, siempre que lo desee. Únicamente en los centros y edificios oficiales debe ondear la catalana y la nacional. Pero, particularmente, todo el mundo puede izar exclusivamente la bandera catalana, como puede cantar también el Segadors. Ahora bien, los que estamos aquí no podemos de ninguna manera herir susceptibilidades, cosa que, además, sería contraproducente. Todo esto viene a colación, si recuerdan el episodio anterior o hace 2 episodios, como mencionábamos, que se obligaba, algo que no se había contemplado hasta ese momento en la Segunda República, al empleo de ambas banderas, la bandera catalana y la bandera nacional, y que tenía que emplearse en todos los casos la bandera nacional y que ésta ocupara un lugar preponderante, algo que aparece de nuevo en la Constitución de 1978. Se vuelve a criticar la ley electoral. España todavía vivía con una ley electoral de la época de Antonio Maura, de 1909, pero que había sido modificada en parte, sobre todo y fundamentalmente, para que las circunscripciones fueran mucho mayores. Recuerden, y esto lo hemos comentado en episodios anteriores, que el caciquismo se basaba en circunscripciones electorales muy pequeñas, lo que facilitaba la compra de votos o la influencia que tenía el cacique sobre la población. Las circunscripciones a nivel provincial facilitaban que esto no ocurriera, o al menos que se mitigara en parte. Bien, pues Cambó es consultado precisamente sobre la ley electoral y va a manifestar que es un partidario decidido de la representación proporcional y dentro de las varias modalidades de esta se inclinaba por la concesión de primas a la mayoría, luego que no hubiera tanta ramificación o tanta diversificación entre los partidos políticos que eran multirepresentados en las Cortes, pero que impedía grandes mayorías que pudieran formar gobiernos monopartidistas, como sucedería después en España, después de 1978, con la democracia actual, donde se trató de evitar precisamente esa atomización de partidos políticos y de representaciones en las Cortes, creando grandes partidos que pudieran aglutinar la mayoría del voto y poder gobernar, si no en solitario, con pequeñas coaliciones o pequeños pactos, y no como estaba sucediendo aquí ahora, donde precisaban 4, 5, 6 partidos políticos para poder sacar una ley aprobada en Cortes. Cuando todavía tenía cola el acto de Mestalla, el 3 de julio de 1935, el ministro de Comunicaciones y líder de la derecha regional valenciana, el señor Lucia, va a manifestar
que el acto representaba a las derechas dentro de la República. Lucia va a insistir mucho en este precepto. Ya saben que la CEDA había aceptado la República, igual que el Partido Agrario, más el Partido Agrario, si me apuran, pero no lo había hecho así Renovación Española y el Bloque Nacional y todos los partidos que conformaban el Bloque Nacional. Luego, esto yo creo que es un aspecto muy a tener en cuenta. La CEDA y el Partido Agrario estaban a favor de convivir con la República. El Partido Comunista y el Partido Socialista, al menos parte de ellos, sobre todo en el Partido Socialista, estaban también a favor de convivir con la República, pero sobre todo en el caso del Partido Comunista, nunca ocultaron que lo veían como un periodo transitorio hasta alcanzar la dictadura del proletariado, hasta que la población estuviera madura para llegar a la dictadura del proletariado, exactamente igual que la parte más radical dentro del Partido Socialista Obrero Español, la liderada por Francisco Largo Caballero. Se toma la decisión el 3 de julio de volver a abrir la Academia General Militar, algo que nunca llegó a darse por circunstancias que veremos en los próximos episodios. Se trataba de adoctrinar, si me permiten el término, sin el sentido más peyorativo, a la oficialidad que en unas décadas iba a ocupar las máximas responsabilidades dentro de los ejércitos. Es significativo la afiliación política de todos los militares, lo hemos visto, de gran parte de los militares en estos momentos. Para poderlo entender, y no me canso de repetirlo, y hay muchos de ustedes que se aproximan a los vídeos por primera vez, luego perdonen, pido disculpas a aquellos que se han visto todos los capítulos, porque probablemente me escuchan las cosas varias veces, pero la importancia de un militar en el contexto de la Segunda República, de los generales jefes de las divisiones orgánicas, de esa capacidad que tenían y de esa intervención en el orden público, la militarización del orden público, la militarización de la justicia durante los estados de guerra, que permitían incluso juzgar a delincuentes comunes, o la ley de prensa, muy influenciada también por el ejército desde 1905, y que trata de ser modificada ahora en 1935 de nuevo, 30 años después, la influencia de los militares en la política y cómo había militares manifiestamente de izquierdas, como el caso de Mangada, cómo había militares manifiestamente liberales o republicanos que habían participado en las conspiraciones contra la monarquía, como el caso de Queipo de Llano, de Cabanellas, de López de Ochoa, que ahora estaban precisamente como subinspectores del ejército, ocupando las mayores responsabilidades. Entendiendo esto, se entiende en los discursos que había en las academias cuando los oficiales iban a salir. Cuando sale Godet de la academia, si uno coge el libro donde aparecen las orlas con las fotografías de todos los cadetes, allí estaba Joaquín Fanjul, ahí estaba José Miaja, precisamente, que son todos de la misma promoción, una promoción que solamente estuvo 1 año y medio en la academia. El discurso del director de la Academia de Toledo, porque ellos vienen después del cierre de la Academia General Militar en su primera época, habla claramente a los que van a liderar el país, porque muchos de ellos se suponía que iban a ser prácticamente virreyes, el capitán general de Cuba, el capitán general de Filipinas, Puerto Rico, aquellos tenían una responsabilidad, el capitán general de Cataluña también, tenían una responsabilidad de nivel político que estaba a la altura de muchos de los, incluso del presidente del Consejo de Ministros, si me apuran, en algunas circunstancias, porque tenían una dependencia directa en ocasiones del propio rey. Luego, esa importancia que habían tenido los militares, que había ido disminuyendo, por supuesto, que Azaña trata de minimizar, aunque se apoyan en los militares. Así el gobierno provisional de la República se apoya a los militares para el intento de toma del poder mediante el golpe de Estado del 15 de diciembre de 1930, así el golpe de Estado de la Generalitat, liderado por Companys, se apoya en los militares, en el teniente coronel jefe de los guardias de asalto, en el teniente coronel Peña, en el capitán Menéndez, que formaban parte del entramado del orden público catalán, el comandante Farrás, el capitán Federico Escofet. Luego el ejército forma parte, el ejército y sobre todo sus oficiales, forman parte de todos los movimientos insurreccionales, tengan la tendencia política que tengan estos, incluso de tendencia independentista, nacionalista, federalista, como se quiera llamar a lo que hizo Lluís Companys el 6 de octubre de 1934. Luego, ¿qué se pretendía con la Academia General Militar? Aparte de limar las diferencias
en nivel educativo de las distintas armas, ¿no? de ingenieros, artillería, caballería, infantería. También se trata de crear un núcleo doctrinal a través del cual los militares sean solo militares y tengan la misma raíz de valores, espíritus, etcétera, 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 ¿no? Esto es lo que trataba de hacerse con la Academia General Militar y de evitar lo que luego va a suceder en 1936, en el caso, por ejemplo, de los aviadores, que la mayoría de ellos, una gran parte de ellos, van a ser muy afines al gobierno del Frente Popular, y en los aeródromos, pues la mayoría de ellos no va a participar de la sublevación de julio de 1936. En este orden de cosas, los antiguos alumnos de aquella primera época de la Academia General Militar, casi todos generales o oficiales de alto rango, por supuesto, y ya con cierta edad, no olvidemos que de los más modernos de aquella época es Sanjurjo, pero conocemos muchos de esos generales que hemos visto o hemos oído de ellos en estos capítulos: Martínez Anido, el propio Miguel Primo de Rivera, Silvestre, Berenguer, etcétera, etcétera. Todos fueron alumnos de la Academia General Militar, que había estado en Toledo entre 1882 y 1992. Sanjurjo, precisamente, era uno de los más modernos, de las últimas promociones que estuvieron en aquella academia, en aquel centro educativo. Hacen un acto al que acude el presidente del Consejo de Ministros, Alejandro Lerroux, y que, al estar en estos momentos el ministro de la Guerra implicado en lo que estaba sucediendo en Barcelona con la declaración del estado de guerra, bien, pues en este acto representa al Ministerio de la Guerra precisamente Francisco Franco Bahamonde, que se sentará junto al presidente del Consejo de Ministros. El subsecretario de Defensa, también en esa primera línea, que es Joaquín Fanjul, y que ya es de las promociones posteriores a la Academia General Militar. Franco ya ni les cuento. Bueno, Franco nació precisamente el año en el que acabó la Academia General Militar. En el próximo capítulo hablaremos de Manuel Azaña y de Izquierda Republicana y la importancia que va a cobrar este partido para los hechos que se van a ir sucediendo en los próximos meses. También vamos a hablar de las relaciones entre Azaña y Franco, porque estos dos personajes, por supuesto, van a empezar a cobrar mayor protagonismo en los próximos episodios, y yo creo que es importante saber qué pensaba Azaña de Franco y qué pensaba Franco de Azaña. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por darle al me gusta, gracias por estar ahí. Suscríbanse al canal, ya sé que parezco un adolescente youtuber diciendo esto, pero hemos podido comprobar cómo, a pesar de tener 28.000 o 30.000 personas que ven asiduamente los vídeos, que repiten más de un vídeo, no tenemos más de 19.000 suscriptores. Luego creo que es mejor para ustedes el darle a suscribirse y de esa manera pues poder tener información de cuándo se producen los directos, de cuándo se publican vídeos nuevos, poder seguir las listas de reproducción, etcétera, etcétera. Nos vemos en el siguiente. Gracias.